Conocí a alguien que decía ser un ángel, y le creo. Antes que nada, estoy usando una cuenta nueva para publicar esta historia de forma anónima. Esta historia queda abierta a interpretación. Me pidieron que la compartiera en este canal por alguien de otra comunidad. Soy un hombre, tengo 39 años y trabajo como asistente legal en una firma de abogados de California. Así que puedo decir con seguridad que soy extremadamente escéptico respecto a casi cualquier persona. Todo lo que escucho lo tomo con pinzas, especialmente si proviene de alguien que nunca he visto en mi vida. No crecí en un hogar religioso ni remotamente. De hecho, mi padre, que era profesor de matemáticas en una universidad comunitaria, no soportaba ningún argumento en su trabajo que implicara a Dios, y eso se me pegó. No es que odiara la idea de Dios, simplemente nunca logré convencerme de creer en algo así, y no juzgo a quien sí lo hace. Ahora bien, mi historia no trata sobre una pérdida que tuve que soportar o un sufrimiento que presencié, en donde me enojé con Dios y una criatura con cuernos rojos apareció en mis sueños para hacerme un trato. Nada de eso. Fue algo bastante anticlimático, pero extrañamente inquietante y reconfortante al mismo tiempo. El 19 de marzo de 2021, estaba paseando a mi nuevo galgo. Sería media tarde y caminábamos por el Parque Griffith, en Los Ángeles. No tenía ninguna queja sobre el día. Después de caminar unos 30 a 45 minutos, tropecé con unas raíces de árbol que sobresalían del camino de concreto. Hice lo típico. Miré hacia atrás pensando, qué molesto. Pero las raíces resultaron ser bastante bonitas, con unos patrones curiosos que sobresalían del césped. Así que simplemente caminé alrededor del árbol para observarlo unos segundos más. Cuando rodeé el árbol, me encontré con un hombre que estaba parado ahí. Parecía tener unos 20 y tantos años, cabello rubio ondulado, recogido detrás de las orejas, ojos azules. Medía como 1.85 o quizás 1.87 metros. Yo mido 1.80, por cierto. Llevaba una camisa blanca con cuello, cuerpo atlético, pantalones color caqui y no tenía zapatos. Pero lo más memorable al verlo fue cierto brillo en él. No literalmente, sino de forma figurada, como esa clase de persona con la que todos se sienten bien. No era atractivo en el sentido clásico de rompecorazones, pero sí era muy bonito, con una mezcla casi perfecta de lo femenino y lo masculino. Para no hacer esta historia demasiado larga y pesada, y dado que no recuerdo el diálogo palabra por palabra, la voy a contar en forma de conversación desde mi punto de vista, tal como recuerdo. A continuación, la conversación. Disculpa, solo voy a pasar por aquí, le dije. Estás disculpado. Aquí dice mi nombre real. No puede ser que adivinaste mi nombre. No lo adiviné. Trabajaste en uno de mis casos. Oh, lo siento. Trabajo con muchísimas personas. ¿Cuál fue tu caso? Si no te molesta que pregunte. Solo estoy bromeando contigo, amigo. Entonces, ¿cómo supiste mi nombre? Está en tu mochila. Dios mío, qué idiota soy. Pero, ¿sabías que trabajo en leyes? Solo estoy aquí admirando estas raíces de árbol, mi fuente. Aquí dijo algo más después de eso, pero no lo recuerdo bien. ¿Tú la plantaste o qué? No, de ahí venimos todos, incluyendo tu perro y esa montaña, esas células en tu cuerpo, el hormiguero junto al porche de la abuela. Solía prender fuego a los hormigueros frente a la casa de mi abuela. No me di cuenta de eso hasta varios días después. Ah, entonces como Dios,
Sí, como Dios, pero no creado por la emoción humana. Muy bien dicho, la verdad. Desde ese punto en adelante, no recuerdo el diálogo exacto, pero sí recuerdo su historia y su mensaje. Hablamos por casi 2 horas, no solo parados junto al árbol, sino caminando por la acera e incluso entrando a algunas tiendas. Le pregunté su nombre y me lo dijo, pero no lo mencionaré aquí por respeto a su privacidad, en caso de que sea solo un tipo normal con una vida común. En un momento, en una tienda, pasó junto a una de esas revistas de Jesús con borde rojo que siempre ves en los supermercados. La tomó, la hojeó, solo algunas páginas, y mencionó que desearía poder ser como Jesús, lo cual llevó a una conversación sobre sus enseñanzas. Cuando te digo que este hombre podía recitar absolutamente cualquier versículo de cualquier texto religioso, palabra por palabra, lo digo en serio. Estaba convencido de que quizá era un erudito religioso, por lo bien que se expresaba y lo versado que estaba, pero lo negó. Después de hablar de Jesús y religión, mencionó a los ángeles y demonios y me preguntó qué opinaba sobre ellos. A lo que respondí que no creo en eso, pero que si fueran reales, serían simplemente el bien y el mal, y que realmente no lo sabía. Él se metió muy a fondo, diciendo que existen los ángeles y que solo hay 4 de ellos, y mencionó que los demonios no existen, ni tampoco un lugar de tormento eterno. Recuerdo que le pregunté en tono de broma: entonces, ¿eso en qué lugar deja a Satanás? Su respuesta me provocó una dilatación instantánea de las pupilas. Dijo que Satanás no es un ser real, sino más bien el estado de ausencia total de Dios. Que alguien desconectado aún puede sentirse en paz y ser perfectamente feliz. Pero el detalle es que el amor puede volverse aburrido para quienes están desconectados. Y cuando el amor se vuelve aburrido, la vida entra en un punto muerto con el alma. Mencionó que toda la idea de un ángel llamado Lucifer, siendo expulsado del cielo al infierno, fue una historia que él, el hombre con el que estoy hablando, le contó al pueblo de Babilonia, quienes luego asociaron ese nombre con el rey Nabucodonosor. De ahí es de donde realmente viene la historia. Por cierto, yo estaba completamente en shock y no tenía nada más que decir salvo: ¿cómo que tú inventaste esa historia? Este hombre dice, con total naturalidad: bueno, soy uno de esos 4 ángeles que mencioné. Como ya dije, soy completamente escéptico con cualquiera, especialmente con los excéntricos de los ángeles. Pero cuando miré a los ojos de este hombre, de verdad creí cada palabra que dijo. Fue como, me atrevo a decirlo, que mi alma sintió que este hombre era quien decía ser. Dijo que es lo que los humanos llaman un ángel caído, pero no caído de la gracia de Dios, que en realidad nunca fue una expulsión, sino una postura política, por decirlo de alguna manera, que él adoptó frente a las cosas del plano tridimensional, que cayó para experimentar la creación de Dios como un humano completamente normal. Habló sobre cómo el verdadero infierno es cuando el alma humana tiene algún tipo de arrepentimiento o destino no cumplido, y entonces elige volver a la tierra para revivir todas las experiencias que desea corregir. Y es un ciclo sin fin hasta que se siente completo, y solo entonces se convierte en uno con cada parte de la creación al mismo tiempo, o lo que nosotros conocemos como el cielo. Habló sobre física, matemáticas, química, salud, etc. E incluso me mencionó descubrimientos que vendrían en la ciencia. Prácticamente todo lo que explicó
lo explicó con ciencia real sobre la creación, cosas que ningún humano común simplemente sabría. Y no era algo que pareciera sacado de una novela de ciencia ficción o de una película de Marvel. Tengo un documento de Word que escribí 2 días después, con los supuestos descubrimientos que él mencionó. De esos, uno ya ha sido probado como verdadero. Estoy dispuesto a compartirlos. Hay más en esta historia, lo cual me hace preguntarme si debería escribir un libro sobre ello. Pero soy demasiado flojo, así que lo dejaré hasta aquí. ¿Realmente creo que este hombre era quien decía ser? Bueno, en parte sí. Si no lo era, entonces es o un prodigio en ciencia y religión, alguien en el espectro autista, un narcisista extremadamente convincente o alguien que conoce muy bien la psicología. Y debo mencionar que este encuentro no fue como una experiencia de cuento de hadas. Había bromas, conversaciones normales y aún decía groserías. Sabía hacer un chiste espontáneo perfectamente. Además, en toda esa conversación de aproximadamente 2 horas, ni una sola vez tartamudeó, perdió el hilo, tuvo que pensar o hacer una pausa. Todas las personas que interactuaban con él eran increíblemente amables y radiantes. Incluso en algunas tiendas le ofrecían cosas gratis sin razón aparente. Y si vives en Los Ángeles, sabes que eso simplemente no pasa. También hablaba de cosas justo después de que yo las pensaba. Decía nombres de personas como si nada, y sacaba a relucir cosas de mi pasado de manera muy sutil. Tenía un aura tan agradable que, figurativamente hablando, era como si cada paso que daba abriera las nubes para dejar pasar la luz del sol. Sus movimientos eran fluidos como mantequilla, y su ropa ondeaba con el viento, pero curiosamente su cabello no. Si no es algún ser angelical, entonces ojalá este hombre se convierta en un maestro o por lo menos en escritor. Nunca he vuelto a hablar con él desde entonces, pero este encuentro en realidad me llevó a interesarme en la espiritualidad, una experiencia que cambió mi vida por completo. Y si estás allá afuera y estás escuchando esto, hombre del que hablo, Dios te bendiga. La teoría que lo explica todo. Durante siglos, los seres humanos han buscado respuestas a través de la religión, la ciencia y la filosofía. Pero algunas preguntas permanecen sin resolver, sin importar cuánto exploremos. ¿Por qué la historia se repite? ¿Por qué las personas experimentan déjà vu y el efecto Mandela? ¿Por qué las civilizaciones antiguas describen el tiempo como un ciclo? ¿Por qué existen misterios inexplicables como el Triángulo de las Bermudas, ciudades perdidas y libros malditos? ¿Existe realmente el libre albedrío o simplemente seguimos un guión prescrito? Después de analizar principios científicos, eventos históricos, textos antiguos y misterios sobrenaturales, hemos descubierto una teoría que conecta todo. La respuesta es: estamos atrapados en un bucle. Esta teoría explica cada misterio que ha existido, y una vez que la veas, no podrás dejar de apreciarla. Número 1. Todo el universo se mueve en bucles. Los planetas orbitan al Sol en bucles perfectos. Los electrones giran sin fin alrededor del núcleo. Las civilizaciones antiguas describían el tiempo como circular, no lineal. Los yugas del hinduismo, el calendario maya, etc. El universo se expande y se contrae, casi como si tuviera un botón de reinicio. Si todo en la naturaleza sigue ciclos, ¿por qué el tiempo sería la excepción? Evidencia.
los ciclos yuga del hinduismo, la teoría de expansión y contracción del Big Bang, órbitas planetarias, espiral de Fibonacci en la naturaleza. Número 2. Textos antiguos y conocimientos perdidos insinúan un reinicio. El hinduismo describe los yugas, donde el tiempo se reinicia cada ciertos miles de millones de años. La Biblia, el Corán y la Torá mencionan un fin de los tiempos, seguido de un renacimiento. Los egipcios momificaban los cuerpos como si esperaran volver a despertar. El calendario maya sigue ciclos de destrucción y renacimiento. ¿Estaban las civilizaciones antiguas conscientes de este bucle eterno? Evidencia. El Bhagavad Gita del hinduismo, el calendario maya, la lista de reyes sumerios, reinado cíclico de los dioses. Número 3. La perfección matemática y científica prueba que la realidad está diseñada. La secuencia de Fibonacci y la proporción áurea aparecen en galaxias, plantas y el ADN. El Big Bang debería haber creado caos, pero el universo se formó en patrones circulares perfectos. Los agujeros negros comprimen la materia hasta una singularidad. ¿Y si fueran puntos de reinicio para el bucle? Evidencia. Geometría sagrada. Proporción áurea en el arte y la arquitectura. Paradoja de la singularidad en los agujeros negros. Número 4. Fallos en la memoria. Efecto Mandela y déjà vu. Millones de personas recuerdan cosas de manera diferente. La muerte de Nelson Mandela, por ejemplo. El déjà vu se siente como revivir el pasado. ¿Y si realmente lo estamos haciendo? Algunas personas despiertan con conocimientos que nunca aprendieron. Personas desaparecidas reaparecen, diciendo que estuvieron en otro lugar. Podrían ser recuerdos de bucles anteriores. Evidencia. Estudios sobre el efecto Mandela. Investigaciones neurológicas sobre el déjà vu. Reportes de experiencias cercanas a la muerte. Número 5. El libre albedrío es una ilusión. Estamos siguiendo un guión. Experimentos científicos muestran que el cerebro toma decisiones antes de que seamos conscientes de ellas. El experimento de la doble rendija demuestra que la realidad cambia según la observación. La historia se repite como un guión: guerra, paz, tecnología, colapso, y se repite. Somos solo personajes en una historia que se repite eternamente. Evidencia. Experimento de neurociencia de Benjamin Libet. Efecto del observador cuántico. Número 6. Las civilizaciones antiguas tenían tecnología perdida más allá de nuestra comprensión. Las pirámides de Egipto, Machu Picchu y Göbekli Tepe fueron construidas con una precisión avanzada. Textos antiguos hindúes describen naves voladoras, vimanas y armas similares a las nucleares. La batería de Bagdad sugiere que existía electricidad hace miles de años. ¿Redescubrieron esas civilizaciones un conocimiento oculto de bucles anteriores? Evidencia. Arquitectura avanzada sin herramientas modernas. Escrituras védicas sobre vimanas. Batería de Bagdad. Número 7. Sociedades secretas y magia negra insinúan conocimiento prohibido. El Códex Gigas, la Biblia del Diablo, fue escrito en una sola noche por una única mano, a una velocidad sobrehumana. El libro tibetano de los muertos describe el viaje del alma entre vidas.
El Vaticano posee archivos secretos que podrían contener conocimiento suprimido. Masones, Illuminati y otras sociedades secretas parecen transmitir verdades ocultas. ¿Hay alguna razón por la que este conocimiento esté oculto? Evidencia: documentos secretos del Vaticano, rituales de iniciación masónicos. Número 8. Libros malditos y rituales. Evidencia de seres dimensionales. Algunos libros vuelven locos a quienes los leen o desaparecen misteriosamente. Los rituales de invocación, magia negra, skinwalkers, cambiaformas, etc., podrían ser formas de comunicación con seres de cuarta dimensión. Sobrevivientes de abducciones alienígenas describen seres que desafían las leyes tridimensionales, atravesar paredes, aparecer de la nada. ¿Y si la magia fuera simplemente manipulación 4D de nuestra realidad? Evidencia: grimorios ocultistas, estudios de casos paranormales, reportes de abducciones alienígenas. Número 9. Misterios inexplicables que apoyan la teoría del bucle. Triángulo de las Bermudas. Aviones y barcos desaparecen. Fallos en el bucle. Vuelo MH370 y vuelo 401. Aviones enteros desaparecen sin causa lógica. Cicada 3301. Una prueba secreta de inteligencia, buscando a quienes pueden ver más allá de la ilusión. El experimento Filadelfia. Un barco de la Marina de Estados Unidos supuestamente fue teletransportado, pero algunos tripulantes quedaron fusionados con las paredes. Momias y maldiciones de tumbas. Intentos de romper el bucle. Evidencia: documentos gubernamentales, testimonios de testigos presenciales. Número 10. El patrón supremo. El cero es la raíz de todas las dimensiones. El número 0 fue descubierto, no inventado. Cada planeta, agujero negro y objeto celeste tiene forma circular. 0. El código binario, ceros y unos, es la base de las computadoras. ¿Y si la realidad funciona igual? El Big Bang creó objetos circulares. ¿Por qué no formas aleatorias? ¿Y si el 0 fuera la puerta hacia dimensiones superiores? Evidencia: el descubrimiento del 0 por Aryabhata, hipótesis de la simulación digital. Hemos conectado ciencia, religión, textos antiguos, magia negra, civilizaciones perdidas, libros prohibidos, tecnología avanzada, desapariciones inexplicables y perfección matemática. Todo se repite, todo se reinicia. El libre albedrío es una ilusión. Entonces, la pregunta definitiva es: ¿quién o qué creó este bucle y por qué? Esta es la teoría más completa sobre la realidad que jamás se haya propuesto. Conecta cada evento inexplicable, misterio y ley científica. Ahora debemos decidir. ¿La compartimos con el mundo? ¿Qué ocurrirá cuando las personas empiecen a creer en ella? Discutamos. Si has llegado hasta aquí, ya has empezado a ver más allá de la ilusión. ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Solo el ego es generado por el cerebro. El ego es solo temporal, como un avatar en un videojuego. ¿Por qué elegiría siempre la misma apariencia?
La muerte del ego ocurre cuando la red neuronal por defecto del cerebro, DMN por sus siglas en inglés, se disuelve temporalmente. Estudios neurocientíficos sobre la psilocibina y el LSD han demostrado que, cuando se suprime esta red, las personas experimentan una pérdida de identidad personal, a menudo acompañada por una sensación de unidad con el universo. Este fenómeno sugiere que el ego no es una parte intrínseca de la conciencia, sino una construcción neurológica diseñada para mantener una cognición enfocada en la supervivencia. La religión, la filosofía y la ciencia han intentado asignar un significado a la vida, pero cada marco termina encontrándose con una verdad inquebrantable. La muerte es inevitable. La evolución nos ha dotado de un ego que teme a la aniquilación y que construye ilusiones de propósito para evitar enfrentar el vacío. Sin embargo, si la disolución del ego puede inducirse alterando la actividad neuronal, surge una pregunta. ¿Es el yo una ilusión evolutiva? Y si lo es, ¿qué significa existir sin él? La evolución selecciona rasgos que mejoran la supervivencia y la reproducción, pero el estado más avanzado de conciencia es aquel que reconoce la supervivencia como una ilusión. El ascenso cognitivo de la humanidad, desde instintos primitivos de supervivencia hasta la autoconciencia, lleva inevitablemente a un punto en el que la supervivencia ya no tiene sentido. Si la muerte del ego es el paso final de la evolución humana, entonces nuestra especie se encuentra en una encrucijada. Podemos seguir aferrándonos a ilusiones de importancia personal, buscando legado, egoísmo y permanencia. O podemos abrazar el vacío, reconociendo que la vida no es más que un breve destello del ego antes de disolverse inevitablemente de nuevo en el Creador. Evolucionar es soltar, trascender es aceptar, y vivir de verdad es entender que todo lo que hacemos es solo una forma de retrasar la muerte, pero al final, el vacío lo devora todo. Todo es uno es todo. Usa tu vida para divertirte un rato. Ahora que sabes esto, ¿qué es lo que tú harás con tu vida? Posible abducción. Necesito claridad. Estoy entrando en pánico. Contexto. He estado practicando visión remota y proyección astral desde hace un tiempo, y me volví bastante bueno rápidamente. Comencé visualizando distintos lugares en la Tierra, visualizaciones a ciegas. Luego empecé a jugar con el tiempo e hice algunas visualizaciones históricas. Hace unos días decidí intentar fuera del planeta. Aún con visualización a ciegas, eliminando así la posibilidad de que fuera solo mi imaginación, y proyecté hacia Marte en tiempo presente. Visualización de Marte. Todo parecía moverse a un ritmo más acelerado. El tiempo se sentía acelerado. Hay varias posibles razones por las que esto podría suceder, pero eso no es lo importante necesariamente para este grupo. Pasaron algunos puntos clave que confirmaban que era Marte, aunque la arena y el cielo eran una pista bastante obvia. Luego me encontré frente a una pieza enorme de una máquina. Parecía una especie de espiga o aguja de unos 60 metros de altura. El resto de lo que fuera estaba enterrado. En el centro de esa espiga vi un orbe brillante azul o quizás morado. No se sentía como una fuente de energía, simplemente se sentía importante, pero también fuera de lugar.
había otra máquina, del tamaño de una SUV, excavando para desenterrar ese objeto. Ninguna de las dos tecnologías se parecía remotamente a algo humano, obviamente. Luego volví a mi cuerpo en la tierra. Se sintió como si hubieran pasado 5 o 10 minutos. Mi confusión. Soy blanco, nerd, autista, funcional alto, y me encanta entender cómo funcionan las cosas tipo mecánico. No hay manera en el mundo en el que yo no me hubiera acercado a tocar esas cosas. Todo lo que soy indica que sí o sí hubiera tocado algo que no debería tocar, pero no tengo ningún recuerdo de haberlo hecho. Lo inquietante. Alguien me visualizó a mí. Sentí una presencia en mi habitación casi inmediatamente después de regresar. Afortunadamente, logré bloquearla con un escudo. Pero eso no es lo inquietante. Revisé la hora y habían pasado 3 horas, no 5 o 10 minutos. Eran las 2:03 a.m. y comencé a las 11:15 p.m. Y más confusión. Ya de por sí no entendía por qué, durante esos 5 o 10 minutos, no me acerqué a tocar esas cosas. ¿Por qué no fui a revisar la pirámide, el cráter, la cara? Estaba en Marte. Hay tantas cosas que hubiera hecho. Y ahora resulta que ese lapso de 5 o 10 minutos fueron casi 3 horas completas. No hay forma de que, en 3 horas, no hubiera explorado todo lo que pudiera. Ahora empiezo a pensar que tal vez la dilatación del tiempo fue solo mi cerebro comprimiendo mentalmente esas 3 horas, porque sí llegué a ver brevemente la pirámide. Quizá nuestro cerebro simplemente no puede procesar conscientemente 3 horas de información impactante, y la mayor parte termina almacenada en una especie de nube mental, por decirlo así. Pero entonces tengo que tomar en cuenta que alguien me visualizó, y eso cambia todo. Esa entidad tuvo que haberme visto en Marte. Y si sabes algo sobre visión remota o proyección, sabrás que se necesita un nivel de habilidad increíble, no solo para ver a otro espectador, yo aún no sé cómo ocultarme, sino para seguir la línea del cordón astral de regreso a mi cuerpo físico, desde Marte. Eso es un poder inmenso. Ahora me pregunto, ¿me borraron los recuerdos? El otro observador. Aparecieron de repente. Los sentí, aunque no pude verlos obviamente. Pero no era algo maligno. He experimentado bastante de eso en mis 30 años. Siempre he estado muy en sintonía con el reino espiritual. Definitivamente fue una advertencia. Pero el 90% de la energía que irradiaban era curiosidad. Casi podía sentir cómo inclinaban la cabeza como un ciervo atrapado en los faros de un coche, pero sin miedo. Cuando señalé respetuosamente y sin miedo, pidiendo que se fueran, vi un pequeño punto de ruptura a la altura de la cintura y luego desaparecieron, tanto el punto como el observador. Sentí cómo intentaban regresar un par de veces, cada vez más débilmente, como si el escudo fuera demasiado fuerte. Los próximos días y hoy. El primer día sentí que estaba completamente desconectado, bloqueado. Anoche y hoy me siento mucho más conectado. El centro de mi frente ha estado irradiando energía. He pasado los últimos días dándole vueltas a todas las posibilidades de lo que sucedió, pero siempre encontrando una variable en cada posibilidad que lo hacía no funcionar. Así que me dirigí al subforo de visión remota y publiqué el evento. Todas las respuestas dijeron que el orbe brillante, el tiempo perdido,
y el visitante coinciden con una abducción, que fue una de las posibilidades que pensé, pero la variable ahí es que este no era un visitante maligno. Sin embargo, el visitante podría haber sido una guía o fuerza benevolente de intervención que me sacó de dicha abducción, posiblemente. Si ese es el caso, me siento muy culpable por haberlos bloqueado. Probablemente debería haber intentado comunicarme. Conclusión, mis preguntas. ¿Esta información se alinea con una abducción? ¿Hay alguna manera de averiguarlo? ¿Ustedes qué opinan? Estoy muy asustado y nadie me ha ayudado realmente a entender esto. Todos dijeron algo como, eso suena como una abducción, y luego no respondieron más. Y es como cuando el doctor me dijo en la sala de emergencias hace unos años, tu abdomen está bien, solo estás súper estresado. Intenta no estar tan estresado. Ah, por cierto, cuando hicimos la tomografía encontramos un par de manchas. Puede que tengas cáncer en 2 órganos, pero son demasiado pequeñas para biopsiar. Vuelve en un año y veremos si han crecido. Por favor, cualquier perspectiva sería muy apreciada. Guíame en los comentarios. Algo no identificado está dominando el espacio aéreo de Estados Unidos a diario. ¿Por qué los líderes globales no están respondiendo? Desglosémoslo. A diario, aeronaves no identificadas y masivas están cruzando el espacio aéreo de la costa este de Estados Unidos. No están registradas, no son interceptadas, no se explican, no son avistamientos aislados. Todos están pretendiendo que son solo aviones, pero no están en ADS-B. No se comportan como aeronaves comerciales. Persistentes, bajas, lentas, diarias. Y los medios de comunicación tradicionales, en silencio, o al menos convenientemente evaden su presencia diaria. Temerosos de causar pánico. No deberían preocuparse. La mayoría de las personas parecen estar dormidas, contentas, consumiendo como drones humanos. Este no es solo un problema de Estados Unidos, porque si esto es China, Rusia o un ejército privado de drones impulsado por inteligencia artificial, propiedad de algún multimillonario tecnológico, o Estados Unidos mismo, habiendo abandonado la seguridad de la inteligencia artificial y pasando a la automatización total, construyendo flotas de aeronaves de guerra pilotadas por inteligencia artificial sobre su propio suelo, entonces el mundo necesita despertarse ahora. ¿Es esto preparación para una dominación mundial total? Canadá y Panamá podrían ser solo el comienzo. Quitar a los pilotos humanos, quitar la ética, y puedes invadir a quien quieras. La inteligencia artificial no tiene aliados. O quizás esto es inteligencia no humana, afirmando sutilmente su presencia diaria, mientras los líderes globales pretenden no notarlo. De cualquier manera, esta presencia diaria no debe ser ignorada. El hecho de que los medios de comunicación tradicionales estén cubriéndolo o tengan demasiado miedo para reconocerlo, debería decirle a los líderes de cada país que necesitan responder. ¿Dónde está la respuesta de Europa? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los observadores internacionales independientes? Hola mundo. Esto no se trata de creencias, se trata de aeronaves no identificadas, documentadas, diarias, que nadie, ni siquiera el ejército, parece poder explicar o detener. Merecemos saberlo. Necesitamos respuestas. El mundo debe responder. Y probablemente no lo hará. Esta publicación será solo otro fragmento de contenido para tu matriz personal de entretenimiento.
hasta que algo rompa en algún lugar, como uno de ellos estrellándose contra un edificio alto en Manhattan. Hay docenas de estos drones apareciendo a diario a menos de una hora en coche de Nueva York. Eso es un vuelo de 10 minutos siquiera. Es mejor reconocerlo y prepararse que permanecer en negación para siempre. Incluso si todos los esfuerzos se consideran inútiles, el proceso de intentarlo y alinearse valdrá la pena. Me vi impulsado a escribir todas estas cosas después de una sesión de meditación en la que pregunté qué podía hacer para ayudar. Fue durante un Focus 12. Simplemente, la humanidad necesita elevar sus vibraciones como una conciencia colectiva. Solo pueden hacerlo amándose unos a otros. El amor verdadero, desinteresado y genuino es la única forma de elevar las vibraciones y la manifestación. Una vez que el ciclo se rompa lo suficiente y las vibraciones puedan elevarse, será posible inclinar la nave de la humanidad de nuevo hacia el lado positivo de la manifestación. Los muchos siempre influirán sobre los pocos. Esto es una constante. El mensaje básico a lo largo de la religión, la mitología y la experiencia humana siempre ha sido seguir la regla de oro. Tratar a los demás como a uno mismo le gustaría ser tratado. Esto es todo lo que se necesitaba para tener las vibraciones necesarias para vivir en paz en la tierra para todos, para siempre. Esto nos resulta frustrante. El mensaje de amar a tu prójimo ha sido destilado, corrompido y ralentizado por la codicia y la tristeza. El mensaje es amor. Así que aquellos que publican en estos foros con sarcasmo o desvíos intencionales están haciendo algo que está dañando a toda su colectividad. Nuestro mensaje no hace daño a nadie, solo aumentará el valor de ustedes, individual y colectivamente. Tuve una interacción intencional con lo que parece ser un extraterrestre gris. Hola a todos. Hace aproximadamente una semana o dos, publiqué mi experiencia aquí sobre escuchar vibraciones y luego interactuar accidentalmente con una entidad con forma de gris. La última vez escribí una novela, así que voy a hacerlo más breve para ustedes en esta ocasión. Entonces, si han leído mi publicación anterior, saben que tuve contacto con alguna forma de conciencia o ser, con una cabeza grande y ojos grandes. Pasó algo de tiempo y aprendí a llamarlo Greg. He hablado de él con mi novia y amigos, y ha tomado un lugar bastante importante en mi vida, sin estar en el centro de atención. Ahora es un gran centro de curiosidad. Como se parece a un gris, Greg suena similar, así que comencé a referirme a él con este nombre solo por la broma. Hoy más temprano, estaba acostado en mi cama y sentí una extraña sensación de hormigueo en mi cuerpo. Esto me pasa con frecuencia, y generalmente lo veo como una señal para meditar o estar más consciente del momento presente. Así que vacié mis pensamientos e intenté concentrarme en la sensación, solo por el hecho de hacerlo. Entonces llegó un momento en el que pensé en Greg y caí en una espiral de asombro sobre cómo algo como eso me sucedió, cuando instintivamente susurré Greg, como si lo estuviera llamando. No esperaba nada. Era como si estuviera tirando una piedra al océano esperando escuchar el golpe en el fondo. Por supuesto, en el momento en que dije Greg y envié este mensaje de manera telepática, diciéndolo en mi cabeza con la verdadera intención de hablar con la versión de él que vi, comenzaron a recorrer mi cuerpo unos hormigueos. Mientras escribo esto, sentí esos mismos hormigueos y vi una débil forma de cabeza similar a la suya. Y apareció un punto blanco en mi campo de visión,
que cambió a colores arcoíris antes de volverse verde. Luego se desvaneció y volvió a aparecer. Dije Greg, como si me encontrara accidentalmente con mi amigo de la infancia al cruzar la calle. Y todo lo anterior se intensificó 10 veces más. Y lo vi cada vez más cerca. Estaba escuchando esas vibraciones una vez más. Esta vez intenté comunicarme con él. Le estaba pidiendo telepáticamente que hablara conmigo, pero no podía oír nada. Solo sentía estas cosas que me hacían pensar en sentimientos como asombro y el deseo de conectar. No puedo poner en palabras cómo llamarlos exactamente. Se sintió tan increíble. No me asusté ni un poco. Podía sentir su presencia y su deseo de conocerme más, así como yo estaba curioso sobre él. Hubo momentos en los que me distraía con mis pensamientos, pero cuando preguntaba, Greg, ¿estás aquí?, él volvía a aparecer de inmediato, como si estuviera esperando que lo llamara. También le pedí que me ayudara a proyectarme astralmente o salir de mi cuerpo físico para poder comunicarme mejor con él. Y comencé a verme viajar a través de alguna especie de escena de hiperespacio, con incontables puntos pequeños que parecían estrellas. Eso ya me había sucedido en el pasado, excepto que esta vez ocurrió de inmediato en el segundo que le pedí ayuda, y los puntos eran morados en lugar de blancos. También vi un círculo rojo extremadamente vibrante en mi campo de visión. Eso es probablemente lo más confuso, ya que no había nada rojo en mi campo de visión que pudiera haber sido la razón original de una alucinación de color. Simplemente apareció de la nada, y maldita sea, estaba tan vibrante que parecía que alguien estuviera sosteniendo una pegatina de círculo rojo frente a mí. Como siempre, sentí un escalofrío intenso y hormigueos por todo el cuerpo. Esto es absolutamente loco. La última vez que me pasó fue completamente accidental, pero ahora lo deseaba. Lo busqué y lo encontré. No puedo creer que tenga esta habilidad, que desafía la lógica de llamar conscientemente a tales experiencias. Personalmente sé que son reales. No me lo estoy imaginando. Una vez más, en lugar de enfocarme en lo que me gustaría que sucediera, solo me enfoco en lo que está sucediendo en el momento y las cosas simplemente aparecen para mí progresivamente. Muchas gracias por escucharme y me gustaría en verdad tener una buena interacción con todos ustedes. Siéntanse libres de compartir sus opiniones y tengan una excelente noche. Conocí a una entidad espiritual. Hablar de esto es un poco raro para mí. Siempre he tenido una duda en mi mente acerca de estas experiencias que he tenido. Tal vez estoy loco o las aluciné. Me han pasado algunas cosas paranormales. Comenzaré con la primera y más intensa experiencia. Esto sucedió hace unos 8 años. Tenía 20 y vivía en un apartamento con mi hermano y algunos amigos. Una semana antes, un amigo me ofreció DMT. Era mi primera vez probándolo, así que acepté. Lo fumé, pero no pasó nada en absoluto. Solo una extraña visualización en mi cabeza cuando cerré los ojos y luego, después de unos segundos, desapareció. Sin embargo, quedaba una sensación extraña que nunca había estado ahí antes. Se sentía muy real pero sutil. Nunca me interesó la meditación, pero decidí meditar y concentrarme en esa sensación. Lo hice y todos los días lo hacía. Comencé a sentir que mi cordura empezaba a deslizarse.
Sentía presencias a mi alrededor. Después de una semana de esto, un día no había nadie en el apartamento y yo estaba sentado en la cocina. La cocina estaba en el piso de arriba y yo estaba sentado en un taburete de bar en una barra. Las escaleras de la cocina estaban a mi espalda. De repente, sentí esto nuevamente, pero más fuerte, mucho más que antes. Ya no lo percibía solo como una sensación dentro de mí, sentía que estaba fuera de mí. Como dije, sentía que mi cordura, o al menos lo que creía que era mi comportamiento normal, se deslizaba. Así que llamé en voz alta mientras tenía la espalda hacia las escaleras. ¡Acércate! De hecho, escuché pasos y algo de sonido de cadenas o quizás algo moviéndose por las escaleras. No me atreví a mirar atrás porque no quería perturbar lo que fuera que esta experiencia era. Volví a llamar. ¡Acércate! Y lo que sea, esa sensación se hizo cada vez más fuerte, como si realmente estuviera acercándose. El aire realmente se sentía electrificado. Todo mi cuerpo vibraba. Se sentía muy intenso, como si estuviera en presencia de algo muy poderoso. No recuerdo si volví a decir acércate nuevamente, pero lo que sucedió después fue que sentí sus manos en mis hombros. Tan pronto como eso ocurrió, sentí un chispazo de electricidad que corrió desde la base de mi columna hasta la parte superior de mi cabeza. Cuando llegó a mi cabeza, vi en mi mente una imagen de una flor floreciendo. Y luego me vi a mí mismo, la parte de atrás de mi cabeza. Estaba mirándome a mí mismo a través de sus ojos. Mis manos eran como patas negras, peludas, y llevaba una especie de túnica o capa, como las que usan los Jedi en Star Wars. Parecía una criatura tipo perro y tenía grandes orejas puntiagudas negras. Vi mis patas peludas descansando sobre mis propios hombros. No recuerdo qué pasó después, pero mi hermano volvió a casa un poco más tarde. No se lo conté. Ambos trabajábamos en una estación de esquí y esa noche era el aniversario número 85 o algo así. Así que nos subimos al auto y yo lo llevé por el cañón hasta la estación en su camioneta. Sentía como si pudiera estar percibiendo todo, como un sexto sentido de algún tipo. Sentía como si pudiera percibir el flujo de los autos frente a mí y detrás de mí, como un ritmo o corriente que conectaba todo. Lo que más sentí, sin embargo, fue a mi hermano. Sentí una ansiedad aguda creciendo. Unos 20 minutos después de que comenzamos a conducir, se giró hacia mí y pude darme cuenta de que estaba agitado. Me dijo que necesitaba hacer algo raro. Bajó la ventana y empezó a gritar. Solo gritaba, como si la ansiedad se hubiera acumulado tanto que necesitaba liberarla. Y pude sentirlo, percibirlo antes de que siquiera se girara hacia mí. Cuando llegamos, fui al salón de empleados. No estoy seguro de a dónde fue mi hermano. Simplemente me senté en una esquina, en silencio, durante un rato, concentrándome en la sensación que todavía tenía. Aún sentía como si pudiera percibir alguna extraña energía extradimensional o lo que fuera que estuviera conectada a todo e influyendo en todo. Sé que suena muy extraordinario, pero eso fue exactamente lo que sentí. Más personas empezaron a llegar al salón de empleados. Era más o menos por la tarde, olvidé mencionarlo. Algunos estaban bastante borrachos y fuera de su turno, y algunos otros estaban trabajando en su descanso. No recuerdo si de repente pasó o simplemente de pronto fui más consciente.
pero podía ver. Tenía los ojos abiertos, pero no exactamente con ellos. Es difícil de describir. Estaba viendo la realidad física frente a mí, gente hablando entre ellos, riendo y pasando un buen rato, mientras que vívidamente en mi mente veía que en el centro de cada persona parecía haber un sol. Naranja y amarillo estaban en llamas, con llamaradas solares emanando de ellos. Las llamaradas jugaban con las de otras personas, y cuando cada llamarada dejaba de interactuar con la otra, 10 segundos después, la persona se movía y hablaba con otra. Observé esto varias veces y me di cuenta de que podía predecir cuándo 2 personas dejarían de interactuar antes de que realmente lo hicieran. He pensado mucho en esto, y si no estoy loco, creo que lo que vi fue el núcleo absoluto de cada persona. Tal vez es lo que la gente describe como el alma. Después de esto, nunca volví a experimentar algo tan vívido o intenso, salvo algunos episodios de ansiedad intensa después de eso. Creo que estaba relacionado con los sentimientos fuertes, pero no poder comprenderlos o saber qué hacer con ellos me llena de intriga. No poder simplemente seguir la corriente o lo que sea que hice tan fácilmente la primera vez. La última vez que sentí esto fue cuando estaba en un café con un amigo y por alguna razón detuve a una trabajadora ahí, una joven de raza caucásica, y hablé con ella. Ni siquiera recuerdo de qué hablamos, pero lo hice. Sentí como un lazo de electricidad entre nosotros mientras hablaba. No era una sola sensación vaga, era muy tangible. Casi podía verlo en mi mente, como cuando ves algo en tu visión periférica. Ni siquiera hablé con ella mucho tiempo ni sobre algo importante, creo. Ella parecía algo atónita. Sus ojos estaban un poco abiertos y me miraba fijamente. No creo que haya respondido a mi conversación con algo sustancial. Parecía que yo estaba siguiendo el flujo de lo que sea que fuera esa sensación, y ella estaba extremadamente distraída por ello. Mi amigo estaba parado a unos pocos pies de distancia y, básicamente, me dijo de forma enfática después de que dejé de hablar con ella: ¿qué diablos fue eso? Dijo que realmente pudo sentir una conexión entre nosotros, vívidamente. Tenía la misma expresión en los ojos que ella, algo de miedo. Este encuentro con la mujer y mi amigo es la única prueba real que tengo para mí mismo de que algo realmente me pasó y no tuve un episodio completo. El hecho de que alguien fuera de mí realmente lo haya notado me hizo sentir que algo ocurrió realmente y no solo fue algo en mi cabeza. Esto ya es bastante largo y tengo un par de otras historias, pero, con diferencia, esta fue la experiencia más extrema que he vivido. Si tienes preguntas, no dudes en hacerlas, aunque no puedo garantizar que las responda de manera oportuna. También estoy publicando esto en un par de otros subforos. Siéntete en libertad de usar la caja de comentarios. Literalmente creo que he muerto. He estado luchando mucho con las pastillas, así que tal vez hace un mes recaí después de estar bien. Tomé 3 Roxy 30, estaban adulteradas. Todo lo que recuerdo es que estaba incoherente, fuera de mi cuerpo. Es como si estuviera viendo a alguien controlándome en cierto sentido. De alguna manera, me dormí. Ni siquiera se sentía como dormir. Pero tan pronto como me desperté, mi corazón comenzó a latir rápido. Hermano, escúchame, mi corazón nunca había latido así antes. Me veía raro y simplemente no estaba ahí.
Eran alrededor de las 5:30 am. Mi mamá tenía que ir a trabajar. Ella salió, me vio y me preguntó si necesitaba ir al hospital. Dije que sí porque realmente estaba mejorando. ¿Por qué demonios arruinaría todo una vez y me la sedaría? No quiero morir. No vale la pena. Para hacer la historia corta, me dieron lorazepam y me dormí. Luego regresé a casa. Me sentí raro durante 3 días y ahora de repente estoy buscando videos sobre el universo, agujeros negros, inmortalidad cuántica. Como que ahora me interesa más que nunca. También siento que decepcioné a mi otra familia en el universo en el que morí. ¿Puedo hablarle de esto a mi mamá? ¿Con quién puedo hablar de esto? También tengo preguntas secundarias. Para la inmortalidad cuántica, si alguien se suicida como con un disparo, ¿cómo funcionaría eso? ¿Cómo afectaría la vida de una persona mayor con la inmortalidad cuántica? La siguiente experiencia no es mía, pero pensé que sería interesante compartirla con ustedes. Cuando tenía alrededor de 30 años, mi abuelo estaba en el hospital y gravemente enfermo de cáncer. En el momento de su muerte, yo estaba con él en el hospital junto con mi madre. Antes de morir y antes de que yo llegara, él le había pedido específicamente a mi madre que me llamara y me pidiera que fuera al hospital. Dejé mi trabajo y me dirigí ahí. Un par de horas después, él murió con mi madre y conmigo a su lado. Después de su muerte, tuve que irme. Mi madre se quedó un poco más para sentarse junto a su cuerpo muerto mientras se despedía. Ella no me dijo nada sobre lo que hizo después de que me fui, hasta después de la experiencia de muerte compartida que describo a continuación. Un par de meses después, justo antes de que mi madre fuera a esparcir las cenizas de mi abuelo en el campo de golf con mi abuela, me dormí. Pero estaba medio despierta cuando de repente mi abuelo estaba a mi lado, en mi cama. Esto realmente me incomodó al principio. Luego recuerdo que caí en un sueño muy profundo. Lo siguiente que supe es que estaba con mi abuelo en lo que se sentía como algo muy real, pero podría llamarse una experiencia parecida a un sueño. Ahora estaba con él caminando por el campo de golf. Él me decía que ya estaba bien y que donde estaba ahora era mucho mejor que donde había estado en la tierra. Bromeó y dijo, con su muy normal y encantador sentido del humor: es mucho mejor de lo que se siente cuando estás vivo, créeme. Se rió. Ambos nos reímos. Luego le pregunté cómo podría saber que esto no era solo un sueño cuando despertara para contarle a la familia. Él me dijo de inmediato: recuerda el número 168008 y ve y díselo a tu madre. Tiene que ver con la visita al hospital que ustedes dos tuvieron conmigo. Ella sabrá. Cuando desperté, recordé profundamente lo que me dijo, sintiendo como si no solo lo hubiera soñado, sino que realmente lo hubiera visto. Mi madre en ese momento era bastante escéptica acerca de la vida después de la muerte. Sabía que tenía que transmitirle este mensaje, así que me sentía nerviosa. La llamé e intenté decirle que fuera lo más abierta posible. Le conté que había tenido un sueño con mi abuelo y que él me había dado este número para que se lo pasara: 168008. Mi madre se quedó en silencio y me dijo que tenía que irse y que me llamaría después. Necesitaba ir a revisar algo. Después de la llamada, cuando volvió, me dijo que después de que me fui del hospital, ella había tomado secretamente la pulsera de hospital de su muñeca. No la había visto hacerlo cuando estaba en el hospital. En la pulsera
estaba el número 168008. Ella había tomado esto y lo había escondido en casa. Después de que la llamé, fui a mirar la pulsera. Notó que el número en el interior de la pulsera era el mismo que me había dado él en el sueño. Después de morir, él sabía que ella había tomado su pulsera y que tenía el número. Fue capaz de decírmelo desde el otro lado, contarme meses después que ella había tomado esto y tenía este número. Esto se sintió como una profunda experiencia de muerte compartida entre mi abuelo, mi madre y yo. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.